Ahí está, ahí comenzamos. Entonces, les decía, cuando aplicamos, cuando iniciamos un proceso de interpretación, ¿no? Cuando iniciamos la aplicación de nuestro background cultural a un determinado texto, lo que estamos poniendo en juego justamente es esa, como yo les decía ya en la primera unidad, o como les decíamos ya, la profesora Calvo les decía, en la primera unidad sobre la cuestión de nuestra comprensión del mundo, de nuestra comprensión del mundo, nosotros comprendemos el mundo obviamente con la construcción cultural que de alguna manera, nos viene dada en nuestro propio proceso de aprendizaje psicológico. Es decir, nosotros somos educados en alguna cultura, cada ser humano es educado en alguna cultura, esa cultura le transmite categorías, les transmite modos de comprender el mundo, le transmite equivalencias, sinonimias, parecidos, semejanzas, todo eso que vimos, ¿se acuerdan? Cuando analizábamos el idioma analítico de John Wilkins, ustedes dirán cómo insisto y cómo jorobo con ese texto, pero es un texto fundamental para entender el derecho y la cultura, fundamental, digo yo. Recuerden que les decíamos que el propio Michel Foucault, en el prefacio de Las palabras y las cosas, dice que la lectura de ese cuento, más que cuento, ese relato de Borges, es el que le inspiró la escritura de ese libro, la redacción de ese libro, que es un libro fundamental, diría yo, para entender la evolución de Occidente, al menos, en la modernidad, ¿no? Y, y entonces, cuando comenzamos a interpretar, utilizamos esa carga cultural que nos viene de esos textos en los que hemos sido educados. No, no importa si alguien, vuelvo a usar los mismos ejemplos, si alguien leyó o no leyó El Quijote, y si alguien leyó o no leyó el Martín Fierro, y si a alguien le explicaron o no le explicaron el Quijote o el Martín Fierro. El punto es que esos textos están circulando como está circulando la Biblia, aún para quienes no son creyentes o no fueron educados en la religión católica o en la religión judía o en la religión protestante, en alguna de las religiones que derivan de ese texto. Son textos que están en ese trasfondo pansemiótico en el que nuestros procesos de asignación de sentido se van desenvolviendo. Y esto es algo que tendríamos que tener siempre en cuenta porque siempre van a estar presentes cuando trabajemos un texto jurídico, cuando trabajemos la interpretación de un texto jurídico. Cada intérprete entonces va a representarse lo que lee, va a representarse lo que interpreta con su sistema mental de referencia. Y eso lo hace en cuanto partícipe de un momento sociocultural. Obviamente, nosotros no leemos el Martín Fierro como lo podían leer los argentinos de fin del siglo XIX o comienzos del siglo XX, ni leemos el Quijote como lo podía leer un español en el siglo XVI o XVII. Entonces, estas diferencias, ¿por qué? Porque a lo largo de todo ese tiempo se han ido realizando continuamente procesos de interpretación y de reasignación de sentido que hacen que esos textos varíen de sentido y impacten sobre cada mente y sobre cada aparato psíquico de una manera diferente, aunque pudiéramos decir que haya más similitudes en cuanto a cómo impactan en una mente y en otra en momentos socioculturales similares, ¿no? Es decir, para decirlo de una manera más sencilla, nosotros
los que estamos en este momento de la evolución cultural argentina, ustedes, nosotras y nosotros, tendemos a interpretar el Quijote y a interpretar el Martín Fierro en un modo diferente y más aproximado entre nosotros que aquel que podríamos tener si nos comparamos con cómo lo interpretaban, vuelvo a decir, en el caso del Martín Fierro, los argentinos de comienzos del siglo XX o los del Quijote, los españoles del siglo, no sé, XVII. Y entonces el paso siguiente de la interpretación, en donde la interpretación quedaría completada, es en la elucubración, en la formalización, primero mental y después física, digamos, exteriorizada, de un texto que, en tanto que lo exteriorizamos, justamente se hace observable, ¿no? Es decir, como es obvio, la mente de ninguno de nosotros es observable por sí misma. Lo único que podemos observar nosotros de la mente de los otros es aquello que los otros producen como comunicaciones. ¿Se acuerdan aquello que decía Luhmann de que los aparatos psíquicos producen dos tipos de producto? De una parte pensamientos y de otra parte comunicaciones. Los pensamientos como tales son inobservables, los pensamientos permanecen reservados a cada uno, a cada una. Lo que podemos observar son las comunicaciones, es decir, en este caso lo que podemos observar son nuevos textos que son producto de ese proceso de comprensión de viejos textos, ¿no? Esto dice Luhmann sobre la interpretación, que siempre interpretar es producir nuevos textos en base a viejos textos, ¿no? Y esto, quiero decir, es una operación que hace cualquiera que interprete el Corán, la Biblia, la Divina Comedia, el Quijote o Mafalda, el texto o el Código Civil y Comercial, y el Código Civil y Comercial, o el Código de Napoleón. Es decir, son textos y ese proceso de interpretación es completamente analogable. El texto producido por un intérprete materializa la significación atribuida a una entidad o a un fenómeno del mundo a partir de estos textos que llamo pansemióticos, en donde cada integrante de cada grupo de intérpretes produce lo suyo. Recuerden que nosotros estamos sosteniendo que no hay identidad de sentidos completa, que si podemos comunicarnos es porque hay como un solapamiento de significado que hace que nosotros nos entendamos, lo cual no quiere decir que cada cosa que decimos sea entendida por el otro, por los otros y las otras, de la misma manera que lo entiende aquel que produce el mensaje. En este mismo momento, esta clase que estoy intentando desarrollar, con estas palabras que empleo, yo las estoy entendiendo en un sentido y es muy probable que muchas y muchos de ustedes las comprendan en un sentido similar, pero diferente. Y esto es algo que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Decirle, ¿por qué lo digo? Porque mucho de lo que hay en la teoría de la interpretación jurídica, sobre todo en la teoría originaria, tiene que ver con una extremada simplificación de cómo es el proceso de comunicación y por ende de cómo es el proceso de interpretación que lleva a pensar que la gente, que toda la gente entiende por una palabra o entiende por un enunciado lo mismo que la otra gente. Esto es lo que llevó a la escuela del exégesis a pensar que la tarea de los jueces era una tarea bastante, si quieren ustedes, sencilla o mecánica, si no sencilla, mecánica, apenas lógica, que no es poco decir, pero apenas lógica, perdiendo gran parte
de la riqueza. Yo en el PowerPoint que preparé para ustedes sobre esto y que lo voy a subir luego a la página junto con la clase, les traigo un ejemplo. El artículo 14 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Uno puede decir, uy, qué frase más sencilla, qué dificultades podemos tener con interpretar ese texto. Por más que ese texto haya sido escrito en 1853, no hay una diferencia entre comprender ese texto en 1853 y comprenderlo en 2020. Sin embargo, yo les podría preguntar, ¿qué quiere decir este texto? Que cualquiera que habite el territorio denominado como de la Argentina, recuerden lo que decíamos sobre lo del territorio y el Estado y el derecho, ¿no? Cuando hablábamos de el reconocimiento de los sistemas jurídicos, ¿m? de por qué el concepto o el criterio territorial para reconocer al orden era un criterio circular que no nos servía. Dice que cualquiera que habite el territorio denominado como de la Argentina, pudiéramos decir que cualquiera que habite el territorio denominado como de la Argentina tiene derecho a recibir protección del denominado Estado argentino respecto de esa pretensión de actuar. Por ejemplo, entrar, salir. Fíjense ustedes, este ejemplo lo hemos usado muchas veces y no estábamos hablando de lo que está ocurriendo ahora con la cuarentena, ¿no? ¿Es relevante, preguntamos, que la Constitución argentina diga habitante y no ciudadano? ¿Qué define a un habitante? ¿Cuánto tiempo hay que permanecer en un territorio o residir en un territorio para que se pueda decir que se lo habita, que se es un habitante? ¿Y cualquier tipo de residencia servirá para eso? ¿La residencia ilegal sirve para decir que uno es un habitante? Este es el tipo de problemas que se plantean, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar muchísimo en los medios de comunicación, en muchas oportunidades, sobre el tema de los migrantes, sobre el tema de las personas que provienen de otro país, sobre el tema de los inmigrantes ilegales, y ustedes se encuentran con que el Estado a una persona, esto ha ocurrido hace relativamente poco, en el anterior turno gubernamental, a personas que tenían una permanencia, vamos a distinguir permanencia de residencia para este efecto, que tenían una permanencia en el territorio del país de unos cuantos meses o a veces de algún par de años, se los podía expatriar o devolver a sus países de origen por distintos fundamentos. Con lo cual uno diría, pero entonces, ¿cómo se entiende el artículo 14 de la Constitución Nacional? ¿Qué es un habitante? ¿Quién es un habitante al cual yo, Estado argentino, le reconocería esos derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino? Nada, no nos vamos a extender ahora sobre el ejemplo, pero solo se los traigo por la extremada claridad que tiene el caso, ¿no? Porque algo que parece extremadamente sencillo, como decir que los habitantes tienen derechos, nos lleva inmediatamente a un problema que luego lo podemos tratar o hasta que podemos hacer algún ejercicio práctico con él para darnos cuenta incluso de lo relevante que es desde el punto de vista ideológico esto, ¿no? Es decir, lo que dice la Constitución argentina, que en ese sentido vale recalcar, es una constitución ejemplar en el mundo,
porque en la época en que la Constitución de 1853 fue dictada, la mayor parte de los países del mundo, la propia Francia revolucionaria, ya había ido para atrás con el tema de los derechos de los extranjeros y los derechos que la Constitución francesa reconocía eran solo para los franceses o para los residentes legales que tenían que estar una X cantidad de años previamente residiendo en el territorio francés. Ya vamos a ver parecidos y diferencias y por qué el significado de esa expresión puede ser diferente para los argentinos de 1853 que lo que pudiera ser para franceses de 1853 en Francia, obviamente con la Constitución francesa, pero para marcar cómo hay deslindes que son semióticos, que son en el fondo siempre ideológicos, diferentes, y de qué manera eso se, de alguna manera podemos decir, se infiltra en nuestro proceso de interpretación. Todo esto nos lleva a lo que yo defino como la discusión de base en materia de la interpretación en el derecho. Y llamo discusión de base que, como lo veremos luego, en cada escuela de la interpretación está presente, a una discusión que un gran jurista argentino que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando retornó la democracia en 1983, llamado Genaro Carrió, que además fue un notable filósofo del derecho, que tradujo muchos textos del inglés al español que nosotros utilizamos. Genaro Carrió definió a este debate sobre la interpretación del derecho y sobre el rol de los jueces en el derecho como el debate formalismo versus realismo. Él tuvo una conocida polémica con un también muy reconocido profesor de derecho, en este caso no filósofo del derecho, sino un gran tratadista de derecho penal llamado Sebastián Soler. Él tuvo una discusión sobre este tema, sobre el tema de la interpretación en el derecho y sobre el tema del rol de los intérpretes, en particular de los jueces en el derecho. Y él va a llamar a esa discusión como el debate formalismo versus realismo. Formalismo versus realismo. En mi parecer, esa discusión, perdón, en mi parecer, en el parecer de Carrió, que yo de alguna manera recapitulo o reconsidero, ¿no? Pero en definitiva, quien describe este debate, como les digo, de manera magnífica, es Genaro Carrió. Esa discusión va a tener dos aspectos. De una parte, ¿se me está escuchando bien ahora? Perdonen, pero me dice que tengo inestable la... Ana, ¿vos me escuchás bien? ¿Podés Dios? ¿Cómo, Kelly? Perdón. Jorge, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Que tenés problemas de audio, te lo están diciendo los chicos por el chat también. Ah, sí, ahí vi. Se corta, se pierde la voz. Si Sí. podés repetir lo que estabas diciendo de Genaro Carrió, que a partir de ahí empezó la dificultad. Bueno, sí, porque me marcó el sistema que tenía conexión de internet inestable, por eso pregunté. Ok, ahí voy. Retomo desde ese lugar. Decía entonces, voy a hablar más lento, cosa de que la dificultad sea menor en la comprensión, que Genaro Carrió, este juez y filósofo del derecho,